Buenos días, iniciamos la actividad del día de hoy, viernes, no, martes 21 de septiembre. ¿Correcto? Bueno, hay que recordar que nosotros estábamos trabajando en nuestra última clase un ejercicio, ¿no? Y ese ejercicio estábamos calculando el factor de seguridad en un elemento, un componente mecánico eh, eh, elaborado con material dúctil, ¿correcto? Bueno, entonces vamos hacia allá. Vamos hacia allá a ver. Bueno, pero antes quisiera volver acá, bueno, y correcto, ¿no? Hablar de una tarea que les coloqué, que ya lo tienen ahí en su, en el Classroom, ¿no? Bueno, ya lo tienen ahí. Qué pena la prueba corta, pensé que la había calificado y les había enviado la nota, pero ahorita me di cuenta que todavía no les he enviado la nota, ¿no? No les he ni evaluado, qué pena con ustedes. Bueno, entonces es una actividad que me queda para después de clase. Esta es la tarea que vamos a realizar. Mire que la fecha de entrega es el 8 de noviembre, ya que tenemos tiempo, ¿no? Tenemos tiempo para ello. Bueno, y es lo que les había hablado anteriormente, vamos nosotros en grupos de máximo 5 estudiantes a realizar lo que se llama pues, un artículo de revisión, pero en este caso es una simulación, ¿no? Porque por lo menos el artículo de revisión necesita 50 fuentes referenciales, por lo menos. Y nosotros, pues, ¿cómo vamos a hacer eso, no? Si ustedes tienen, además de este curso, otros cursos y en todos habrá actividades por realizar. Así que solamente hacemos una simulación, buscamos de 5 a 7 artículos de investigación en este tema, vea. Materiales cerámicos o polímeros, ustedes escogen cuál, ¿cierto? Y que pues, sea utilizado en la elaboración de componentes mecánicos, ¿no? Nuevos materiales cerámicos o polímeros que están empleados, que ya ahorita se están empleando en la elaboración de esos componentes mecánicos. Aquí, vea, les di, recuerden que aquí está comprimido, un archivo comprimido, WinRAR, ustedes tienen que bajar el software para poder, ¿cómo es?, descomprimir y ver qué les envíe, ¿no? Entonces, ahí hay varios artículos de qué es un artículo de revisión, ¿no? De qué es un artículo de revisión, de qué cosa un artículo de revisión, y hay unos ejemplos, ¿no? De ya artículos de revisión elaborados. Recuerden, generalmente, pues es el objetivo, el cuerpo del trabajo, ¿cierto? Y ya la parte que es la discusión, ¿no? La discusión y por último, las conclusiones, ¿no? Entonces vamos a utilizar la técnica del parafraseo, ¿no? El parafraseo, ¿no? Vamos a leer y en nuestras palabras, pues vamos a escribir, pero respetando la fuente, ¿no? Porque al final de lo que uno escribe, uno coloca la fuente, coloca la referencia, ¿correcto? Y ahí tenemos como plazo, pues, el lunes 8 de noviembre y ya hasta las 6 de la tarde, ¿eh? O sea que tenemos ese día también. Hay tiempo para poder realizarlo. Bueno, entonces no se les olvide, ¿no? Ir armando esos grupos de trabajo, informando. Yo, pues, voy a establecer como unos tiempos para que ustedes vayan, por ejemplo, entregando primero qué artículos fueron los que bajaron. En la segunda etapa, bueno, ya qué llevamos de ese cuerpo del trabajo. Y por último, ya la entrega del, del informe, como propiamente dicho. Bueno, listo. Eso es lo que tenía por decirles con respecto a esta tarea. Y me queda, miren, entregarle la nota de este y del otro trabajo. Bueno, estoy quedando con los otros grupos, me puse al día, pero pensé que con ustedes también no me puse al día. Bueno, listo, entonces
comencemos con nuestra actividad del día de hoy. Entonces, me toca buscar aquí el ejemplo que estábamos realizando, ¿correcto? Bueno, aquí está. Entonces, recuerde que teníamos un componente mecánico, que ese componente mecánico, pues le estábamos aplicando unas fuerzas, y lo que uno hace es, estas fuerzas, esas fuerzas externas, ¿cómo es? ¿Qué efecto están provocando acá? ¿No? Entonces, nosotros sabemos que es la fuerza y el momento, ¿no? Las fuerzas y los momentos. Y de las fuerzas, pues tenemos que investigar si nos producen carga axial o si nos producen una carga cortante, ¿no? Pero esa carga cortante, recuerden que va a ser por flexión. Bueno, entonces comenzamos a mirar lo que nos producen cada una de las fuerzas. En este caso era una fuerza cortante que nos dio un resultado, ¿cierto? Y lo llevamos a que en ese punto lo representamos como si fuera ¿qué? Como si fuera un cubo de dimensiones infinitesimales, y ahí miramos, mire, la dirección, ¿sí? La dirección y el sentido, ¿verdad? Que es paralelo. Entonces esta es la cara que nosotros estamos viendo de ese punto, ¿listo? Y mire, lo llevamos, ojo, miramos los sentidos, ¿no? La dirección y los sentidos, vertical hacia abajo, por la otra cara sería vertical hacia arriba, y para que eso no rote, pues estas flechas se deben encontrar. Bueno, la otra pues creo que daba 0, ¿cierto? Porque, ojo, no se les olvide que el esfuerzo de corte es máximo sobre el eje neutro. Mire, aquí coincide que este es el eje neutro, porque es el eje que es perpendicular a la dirección de la fuerza. En cambio acá, mire que la dirección de la fuerza coincide ¿con quién? Con el punto. Entonces ahí la fuerza, el eje neutro no es él, ¿no? Este es el eje neutro. Entonces aquí el punto B con respecto al eje neutro es un extremo, y en el extremo, pues aquí ¿con quién va a rozar el elemento? No, con nada. Entonces, ¿con quién desliza? Con nada. Entonces es 0. Bueno, entonces el otro que teníamos acá, comenzamos a hallar el de la torsión, ¿cierto? Lo mismo, y el de los dos flectores. El de los dos flectores, ¿correcto? El de los dos flectores. Ya cuando tenemos todo, hacemos un resumen, ¿no? Colocamos qué esfuerzos cortantes y qué esfuerzos normales tenemos sobre ese elemento diferencial, aquí en este caso B, ¿no? Y sumamos o restamos, ¿no? Sumamos o restamos. En este caso nos dio la coincidencia que todo se suma, ¿Listo? Y lo llevamos al estado de esfuerzo bidimensional, ¿no? Porque todo esto, miren, nos damos cuenta, es bidimensional, ¿no? Casi siempre todos los ejercicios nos van a dar en bidimensional. Bueno, y de ahí que, pues... Profe, una pregunta. Ahí la suma de los cortantes no daría es 24.44. Es que usted lo tiene como 31.78. Sí, claro, pues de pronto me equivoqué. De pronto sumé fue 29.2, ¿sí? Mire, sumé fue 29.2, ¿correcto? Pero me dio 31. Vean, en la ligereza de terminar rápido, perdón, que estaba corto ya de tiempo, me equivoqué. Muchísimas gracias. Entonces los esfuerzos normales son 29, ¿correcto? 29. Entonces tendríamos que iniciar con eso. Entonces me toca tomar toda esta imagen, y llevármela otra vez para allá y corregir para borrar esta. Perdón, aquí me equivoqué. Ahora sí pego acá, ¿no? Bueno. Ahora sí podemos borrar, ¿no? Podemos borrar. Entonces, sí, aquí era 29 porque el otro era 29 y 0. Entonces nos da 29.34. Entonces aquí el 2.44 en la ligereza, mire, lo sumé a 29, ¿no? Y es con 22. Entonces nos daría, ¿qué? 22 más 2.44, ¿no? Nos daría 24.44. Sí, ¿no? 24.44, ¿no? Entonces aquí borramos. Dije que es 24,44. Listo, y que acá también, ¿no?
Espero que hayan sido megapascal y no PSI, ¿no? Bueno. Bueno, y aquí también toca borrar, ¿no? Bueno, todo lo que es tiempo que estoy perdiendo por un error, ¿sí ven? Y borramos. Bueno, ya me salí, ya lo dejo así. ¿Qué me toca hacer ahora? Volver y tomar este elemento para poder hacer el cálculo de los esfuerzos. Bueno, ahí está. Listo, todavía estamos, ¿correcto? Todavía andamos ahí. Ah, bueno. Listo, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues aplicar aquellas expresiones algebraicas para, de modo analítico, calcular los esfuerzos, o pueden utilizar el círculo de Moore, ¿no? Podemos utilizar el círculo de Moore. Bueno, aquí me queda muy difícil. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues calcular los esfuerzos máximos y mínimos. Bueno, entonces me toca acá, ¿no? Aquí. Entonces, esfuerzos principales. Esto no lo hicimos, ¿no? Esfuerzos principales. Bueno, ¿cuáles son los Sí, esfuerzos? profe, ya lo habíamos hecho, pero igual hay que cambiarle la operación por el número. Ay, carajo, no me diga que también cometí ese error. No me di cuenta. Ya ese día me hubieran dicho. Ay, lástima. Tiempo perdido. ¿Seguro? No tengo la imagen acá, no la recuerdo. Llegué hasta aquí. Ah, sí, aquí está. Ahí está. ¿Listo? Ay, Dios. Vale, tomémoslo acá. Volver y repetir esta bendita expresión. Listo. Y también, pues, vamos a decir que el esfuerzo máximo y el mínimo. A ver, tomemos esto acá. Y eliminemos esto. Ahí está. Ahora sí. Bueno, entonces tocó otra vez, ¿no? El sigma X, ya sabemos que es 29,34, más el sigma Y, que es 0. No tenemos. ¿Listo? Todo eso dividido entre 2, ¿no? Y aquí más o menos. Más o menos, toca así. Y le sacamos la raíz. La raíz.
Bueno, aquí haremos con el corchete, sigma X menos sigma Y. Sigma X ya sabemos que es 29,34 y ahora es menos 0, ¿cierto? Cerramos aquí el primer paréntesis y dividimos sobre 2. Cerramos y elevamos al cuadrado y más el tau XY. Y el tau XY fue el que, ahí es donde cometí el error. 4,44 elevado al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué nos falta por hacer? Cerrar, ¿no? Cerramos acá, acá. Bueno, ¿qué nos da? A ver si está bien, 29 esto, aquí 72 no, es sobre 2, ¿no? Vale, listo, entonces voy a hacer la operación, ¿no? A ver, entonces será 29 por 34 dividido en 2, bueno, eso es lo más fácil, 14,67. Bueno, voy a hacer, creo que aquí ya no lo, así lo tienen. Volvamos y borremos esto, ¿no? Te hemos dicho que esto es 14,67, ¿no? 14,67 y a eso le sumamos más o menos, ¿no? ¿Listo? Ahora el radical, ¿cuánto nos da? A ver, entonces, 14,67 elevado al cuadrado más 24,44 elevado al cuadrado. Raíz. 28,50. 28,50. 28,50. Por favor, ¿me verifica? Megapascales. Sí, profe, eso. A mí también me dio eso. No, aquí mire, el profesor también le faltó colocar que estos son megapascales. Nunca olvidemos las unidades, ¿no? Megapascales, para eso está. Listo, bueno. Entonces, ahí tenemos el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. A ver, eliminemos eso también. Listo. Y digamos que el esfuerzo máximo, a ver, es 14,67 más 28,50. ¿Sí, no? Da 43,17. 43,17 megapascales. Listo, ese es el esfuerzo máximo. Me faltó escribir el igual, ¿no? Igual. Listo, y el esfuerzo mínimo, vamos y tomémoslo de acá. Oh, no, mejor no hago eso. Mejor no hago eso. Entonces sí me toca escribir el mínimo. A ver, busquémoslo acá, el bendito esfuerzo normal. Control C. Y nos vamos para nuestro bendito tablero. Acá. Entonces diríamos, oh, no era ese, era este. Bueno, punto y coma. Y ahora el esfuerzo mínimo, ¿no?
Ahí está nuestro esfuerzo mínimo. Va a ser igual a 1467 menos 2850, ¿no? 1383, perdón, sí, menos 1383. Verifican ahí, menos 1383 megapascales. Aquí lo único que me falta es, a ver. Digamos que hay. Y aquí nos faltaría, pues, el esfuerzo de corte mínimo. Bueno, aquí lo voy a colocar. Entonces, el esfuerzo cortante, el esfuerzo de corte máximo, ¿no? El esfuerzo de corte máximo. Bueno, ahí tenemos el esfuerzo de corte máximo. Entonces, el esfuerzo de corte máximo simplemente es igual al radical. Busquemos ese bendito radical. Perdón, el símbolo acá. Ahí está. Entonces, será control B. Voy a colocarlo así mejor, máximo. Y ese esfuerzo de corte máximo es el radical nos dio 2850, ¿no? 2850. Megapascales. ¿Cómo podemos comprobar también? ¿Cómo podemos calcularlo? Ese esfuerzo de corte máximo es igual al esfuerzo máximo menos el esfuerzo mínimo sobre 2. El esfuerzo máximo, 43.17 menos el esfuerzo mínimo, pero el esfuerzo mínimo es negativo, entonces menos por menos nos da más. 1383 y lo divido entre 2. Da 2850. Listo, ahí está. Ese es nuestro esfuerzo de corte máximo. Ahora sí podemos aplicar la teoría, ¿no? Entonces aquí la primera de ellas. A ver. Teoría del esfuerzo de corte máximo. Listo. Bueno, vamos a aplicar la teoría del esfuerzo de corte máximo. Entonces nos dice, factor de seguridad. La siguiente expresión. Entonces nos dice N, ¿no? N, que es el factor de seguridad. Va a ser igual. Entonces, recuerden que el factor de seguridad es la resistencia. Bueno, voy a colocar acá, resistencia sobre esfuerzo. Pero esta teoría nos dice que la resistencia que va a utilizar es esta, SSY. Recuerde que esa es la resistencia de fluencia al corte. Entonces, en materiales dúctiles siempre utilizamos la resistencia de fluencia. Y como este es el esfuerzo de corte máximo, utilizamos la resistencia de fluencia al corte sobre el esfuerzo. En este caso, ¿cuál va a ser el esfuerzo? Pues el de corte. Control B. Vamos a ver si todavía está por acá. Sí, ahí está. Entonces, y aquí colocamos el máximo.
Listo, entonces debemos buscar, ya sabemos cuál es el esfuerzo de corte, entonces debemos buscar es este, ¿no? El SSY. A ver, ¿qué nos toca hacer? Saber qué tipo de material estamos utilizando. Entonces, un AISI 4140. Pero vamos a ver si lo encontramos. Entonces, diríamos aquí para un acero SAE 4140, ¿cierto? Ese era, ¿no? Vamos a ver. Entonces, digamos, Profe, ¿no es acero? Ay, sí. bueno, ya voy, ya corrí. La resistencia de fluencia es, a ver, AISI. AISI. Lo que pasa es que ambas tienen la misma, va a tener la misma denominación, 4140. Pero entonces busquemos en los libros a ver si viene, ¿no? Apoyémonos en el libro. Y comenzamos con la tabla A20. No, creo que aquí ya me pasé. Tabla A20, ¿no? Así como en la tabla A20, bueno, comenzamos a verificar dónde lo vamos a encontrar. Aquí, bueno. Esto no porque son los aceros al carbono, ¿no? Aceros al carbono, pero en la siguiente tabla puede ser que lo encontremos. A ver. Algunos aceros tratados térmicamente, ¿ya? Entonces aquí sí ya. Tampoco. Bueno. Mira, aquí ya, ¿sí? 4140. Normalizado. Ah, era normalizado, ¿no? Busquemos eso acá. Normalizado. 4140 normalizado. Entonces, aquí está, mire, la temperatura, bueno, ahí no nos dijeron ningún, bueno, no dieron temperatura, bueno, son 870 en que se elaboró, ¿no? Proceso ahí de elaboración de ese material. Y aquí están las propiedades. Resistencia a la tensión, no. Recuerde que esta es resistencia última a la tensión, ¿no? Allá el mayor valor de la resistencia, allá en la gráfica. Esta es la que necesitamos. Y es el megapascales. Entonces, 4140 acá lo tenemos. Resistencia a la fluencia. 655, ¿no? 655. Afortunadamente estaba. 655. ¿A dónde voy? Acá, ¿no? Entonces decimos acá. Es 655 megapascales, ¿no? Volví, cometo el error. Megapascales. Pues aquí yo voy a colocar la que decía normalizado, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aplicar, ¿no? Pues recordando que, a ver, el SY es igual a 0,50 SY. La resistencia de fluencia al corte es la mitad de la resistencia de fluencia. Pero recuerde, esa fórmula solamente la empleamos para cuando se trabaja el esfuerzo cuando se trabaja con cortante, ¿no? Con el esfuerzo de corte. Bueno, ahora sí, reemplazando, tendríamos lo siguiente. N, el factor de seguridad, que es lo que esta vez estamos calculando, no el material, sino el factor de seguridad. El SSY, entonces 0,50 veces la resistencia de fluencia, 655 megapascales, sobre el esfuerzo de corte. Mire, 2850, ¿no? Nos dio 2850, no para artículo. Bueno, recuerden que me equivoqué de ejercicio, ¿no? Pero tocó ahí, ¿cómo es? Colocar la teoría, a ver. Entonces, vamos a ver, de pronto nos da el tico. Digamos acá que el factor de seguridad N es igual a 0,50 por
655 dividido entre 28.50. 100 nos da muy alto, ¿no? 11,49. 11,49. Bueno, no importa, lo que estamos buscando es la aplicación de esta metodología. Ahí está. Nos falta por la otra teoría. Hemos hecho el ejercicio. Teoría de la energía de distorsión. Ahí está. Bueno. Vamos a tomar esto. Pegamos. Entonces aquí es SY sobre el esfuerzo de von Mises, ¿no? Entonces aquí no es sobre el esfuerzo de corte, sino el esfuerzo de von Mises. Y ahí sí me toca regresar. Aquí. Bueno, vamos un poquito más grande. Así, el esfuerzo de von Mises, ¿no? Tomémoslo acá. Donde ese esfuerzo prima se denomina esfuerzo de von Mises. Listo, ahí está. Esfuerzo de von Mises. ¿Cómo se calcula ese esfuerzo de von Mises? Bueno, como ya tenemos poco espacio, coloquémoslo acá. Igual. El esfuerzo de von Mises es igual. A ver si recuerdo. Comienza con la raíz. Raíz. Radical, ¿no? Aquí tomemos este. Entonces es el esfuerzo 1. O sea, aquí se trabaja con los esfuerzos principales, lo llaman así, sigma A, sigma B. Bueno, entonces prefiero llamarlo así mejor entonces. Control B. Voy a tomarlo así nomás. Sigma A. De una vez. Llevado al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Más. Bueno, voy a tomarlo así mejor. Menos. Control este y este. Y este es sigma A por sigma B. ¿Listo? Y más, este es sigma B al cuadrado. Ahí tenemos cómo calcular el esfuerzo de von Mises. Bueno. ¿Listo? Entonces, reemplazando esos valores, vamos a tener lo siguiente.
Bueno, creo que debemos hacer hasta acá, ¿no? Vamos a reemplazar. A ver, sin más es el esfuerzo máximo. 43.17. 43.17 al cuadrado. Menos sigma A. Bueno, ya lo tenemos ahí, 43.17, ¿no? Por sigma B. Pero sigma B es negativo. Sigma B es el esfuerzo mínimo. Menos 13.83. 13.83. Listo, ahí están los dos valores. Vamos acá. Y por último está el sigma B al cuadrado, ¿no? Entonces, más sigma B. ¿Y sigma B cuánto es? Es el sigma mínimo. Entonces es menos 13.83 al cuadrado. Pues va a dar positivo, ¿no? Al llevar al cuadrado. Cerramos ahí. El valor, bueno, me faltó acá la unidad, ¿no? Megapascales. Megapascales. ¿Listo? A ver, ¿qué nos da? 43.17, ¿no? 43.17 al cuadrado. Menos por menos da más, es 43.17 por 13.83. Y más, ese 13.83 elevado al cuadrado también da positivo. Ya hallamos la raíz. Y nos da 51.50. Si estamos redondeando a dos cifras decimales. Listo, ahí está el valor. Espero que me haya quedado bien, ¿no? 43.17 al cuadrado más 43.17 por 13.83 y más esos 13.83 al cuadrado. Sí, a eso. 51.50. Vale. Y la unidad son megapascales. Ahora sí. Entonces, reemplazando. Tendríamos lo siguiente. N, que es el factor de seguridad, igual a la resistencia de fluencia. Ya la calculamos, ¿no? La resistencia de fluencia son 655 megapascales. Listo, sobre el esfuerzo de von Mises. Y el esfuerzo de von Mises son 51,50 megapascales. Listo, y ahí tendríamos el valor de N, ¿no? Bueno, 655 dividido entre 51,50. Da 12,72. Mire que dan cerca, ¿no? 12,72, ¿no? No es que el uno me dé 11,49 y el otro me dé 8, o me dé 20, ¿no? Mire que los valores están próximos, ¿no? Los valores realmente están próximos. Listo, entonces ahí tenemos el ejercicio y estamos aplicando las dos teorías, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo que conlleva esto? Calcular estos valores de esfuerzo, ¿no? Los esfuerzos principales en el punto, ¿no? El esfuerzo principal y el esfuerzo de corte máximo. Esa es toda la tarea, ¿sí? Ya la aplicación de las teorías, mire lo sencillo que es. ¿Sí? Solamente necesitamos desconocer la resistencia al material y eso la buscamos en tablas, ¿no? Bueno, listo. Preguntas, por favor, inquietudes. 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 Bueno, entonces daríamos por terminada esa unidad número
3 y ya iniciaríamos con la unidad número 4. De una vez. Entonces yo creo que esto ya no lo necesitamos. Entonces mejor lo vamos a guardar. A guardar, no a cerrar. Este sí, este fue el que quedó mal, ¿no? Ese fue el que quedó mal. Pero este fue el que quedó mal también. Bueno. Entonces vamos para el nuevo capítulo, ¿no? Que se llama, se le conoce con el nombre de fatiga, ¿no? Pero en los textos todo aparece como prevención de fallas, carga dinámica o carga variable. Primero siempre vemos unos conceptos. ¿Cierto? Primero vemos unos conceptos de qué es el fenómeno de la fatiga y después sí, ¿no? Todo lo que es el proceso de aplicación de esa teoría de fatiga. Aquí está, prevención. Ahí podemos dejarlo. Entonces, lo primero es esa pequeña introducción, después, esto como la carga varía, ¿cierto? La carga no es constante, entonces vamos a ver esta, que son los esfuerzos cíclicos, ¿no? Porque los esfuerzos van a variar, ¿no? Entre menos tanto a tanto, o de 0 a tanto. Y si nosotros en el anterior capítulo veíamos el diagrama, o vimos el diagrama esfuerzo versus deformación unitaria, y ella nos permitía determinar las resistencias de los materiales, la resistencia de fluencia y la resistencia última, según utilicemos materiales dúctiles o frágiles. Aquí, en este capítulo, vamos a utilizar este diagrama, ¿no? Sn, donde S pues, va a ser la resistencia, ¿no? Y en este caso va a ser la resistencia respecto a la carga variable. Y N, pues, es el número de ciclos, ¿no? Número de ciclos. Bueno, aquí los valores que nosotros vamos a calcular, ojo, van a ser modificados. Entonces tenemos que ver la resistencia límite a la fatiga, ¿no? Así como vemos allá la de fluencia y vemos la última. Aquí, esa resistencia que nosotros vamos a obtener va a ser modificada, que hace que el fenómeno de la fatiga sea más complejo, ¿no? Complejo no estoy diciendo que sea más complicado, ¿no? Sino complejo es que hay más operaciones, ¿sí? Antes tomábamos, por ejemplo, la resistencia de fluencia, ¿listo? O la resistencia última. Aquí tenemos que tomar esa resistencia que tenemos y multiplicarlas por unos factores, debido a que esos factores van a modificar sustancialmente los valores de la resistencia a fatiga que se toman en el laboratorio. Bueno, y por último vamos a ver las teorías de falla, porque aquí también van a haber teorías, y las teorías son diferentes a las que vimos anteriormente. Bueno, listo, entonces comenzamos con esa pequeña introducción. Bueno, yo creo que esto ya lo puedo cerrar. O no, lo dejo por si lo necesitamos de pronto. Vale, aquí sí me apoyo en estas láminas. Recuerde que creo que las guías ya se las envié. Voy a verificar. Aquí está, unidad número 4, mire, prevención de fallas, carga dinámica. Ya la guía ya se las envié. Ahí está, ¿sí? Ahí está la guía. ¿Listo? Bueno, afortunadamente eso sí lo hice. Y volvamos acá. Bueno, listo. Unidad 4, prevención de fallas, carga variable. Bueno. Entonces, en carga estática, recuerde que era un valor fijo, ¿no? Que tenía una magnitud, una dirección, un sentido y un punto de aplicación invariable, ¿no? Esa era para la carga estática. En cambio, para la carga dinámica, pues ese concepto va a cambiar radicalmente, porque la carga, como dice ahí en la lámina, es
variable, ¿sí? Es variable, no es constante en el tiempo, ¿no? El valor de su magnitud va a variar de acuerdo a su posición, ¿no? Entonces, para eso pensemos que esto es un eje, y un eje está rotando, ¿no? Un eje está rotando, primero está en ese punto, y en ese punto el valor del esfuerzo, pues, tiene un valor, pero como está rotando, este punto va a pasar acá, a esta posición, de esta posición pasa a esta posición, y en esa posición, pues, el valor no es el mismo que acá, porque aquí va a estar sobre, digamos que sobre el eje neutro, y sobre el eje neutro va a ser cero, estamos hablando de los esfuerzos normales, ¿sí? Y cuando ese punto primero que estaba acá, que era máximo, acá, que vale cero, ahora pasa a este otro punto, al punto inferior, entonces va a tener otro valor, y ese valor, pues, digamos que será de pronto el mismo de arriba, pero con signo cambiado. Aquí será tensión, aquí será compresión, digamos. Ahora, ese mismo punto, como este eje está rotando, va a llegar acá. Y ahí vuelve a ser el valor de cero, ¿sí? Entonces, la magnitud va cambiando desde un valor hasta un máximo. Entonces, esto lo tenemos expresado aquí en este dibujo, ¿sí? El tiempo 1 pasa al tiempo 2, al tiempo 3, al tiempo 4, y estamos hablando del mismo punto, ¿no? El mismo punto, solamente que como está rotando, va tomando estas posiciones. Digamos que en el punto era máximo, pero cuando llegamos al punto 2, mire, estará sobre el eje neutro, y sobre el eje neutro el esfuerzo normal es cero, el normal es cero. Y mire, aquí llegamos al punto 3. Y en ese punto 3, mire, pues tendrá la misma magnitud de acá, del otro, pero ahora esta es a compresión, ¿sí ven? Aquí estaba tensión, aquí está compresión. Y cuando llega al punto 4, ¿qué? Pues estará sobre el eje neutro, pues será cero. Y así sucesivamente, ¿no? Ya cuando siga rotando, va a llegar otra vez al punto 1 donde el esfuerzo normal va a ser máximo. Listo, entonces, a ese tipo de situaciones nos estamos, ¿cómo es? Nos estamos enfrentando, ¿sí? Entonces aquí explicamos, ¿no? Que aquí estamos sobre el eje neutro, el valor del esfuerzo normal nos enseñaron que es cero. ¿Y el máximo dónde? En los extremos. En este caso los extremos son T1 y T sub 3. Y que además uno estará a tensión y el otro estará a compresión. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta situación de que al esfuerzo, pues, perdón, al esfuerzo no, que al elemento se le están variando los esfuerzos, ¿cierto? Hace que vaya a estar más sobrecargado. Así que la resistencia que nosotros manejamos, última, o la resistencia de fluencia, pues aquí no va a cumplir. ¿Por qué? Porque cuando el material esté en operación, el material cuando esté operando, se encontró que fallaba a valores mucho menores que los esperados para la resistencia de fluencia o la resistencia última a la tensión, ¿sí? Pues en este caso, si estamos hablando de materiales dúctiles, sería la resistencia a la fluencia, ¿sí? Y que la falla era inesperada, y como dice acá, brusca, ¿sí? Brusca, se rompió el material, ¿sí? Se rompió el componente mecánico, ¿sí? Y pues los esfuerzos que se estaban aplicando eran mucho menores. Si el esfuerzo de fluencia era 655 como el ejercicio anterior, digamos que se estaba presentando la falla cuando el esfuerzo tan solo iba en 60, ¿sí? En 60 megapascales, ¿sí? Entonces, eso es un valor mucho menor, ¿sí? Pues ahí comenzaron a estudiar, ¿no? Comenzaron a estudiar y se dieron cuenta que cuando la carga era dinámica, pues las resistencias de fluencia pues disminuían sustancialmente. Bueno, y se presentaba ese fenómeno, ¿no? De que el componente mecánico iba a fallar de manera imprevista y a valores de esfuerzo mucho menores que los esperados a la fluencia. Entonces, a ese fenómeno lo llamaron fatiga. O sea, que el material se fue deteriorando más rápidamente cuando la carga era variable, ¿no? Cuando se presentaba este fenómeno. Y es lo que sucede, ¿no? Recuerde que con el tiempo los materiales envejecen, ¿no? Y por ejemplo, miremos los plásticos. Los plásticos allá en los componentes o en las máquinas que nosotros tenemos, recuerdo ahorita un ventilador que tienen cáscaras plásticas, en algún momento esas cáscaras ustedes se dan cuenta que se solidifican, ¿sí?
se solidifican más, o sea, lo que se están volviendo son más frágiles, ¿sí? Con el tiempo, y en algún momento pues fallan. Aquí lo que está sucediendo es lo mismo, ¿sí? Que el material pues se acelera su proceso de envejecimiento, y en ese proceso pues las resistencias van disminuyendo. Bueno, entonces fatiga. Cuando son cargas cíclicas se nos va a presentar ese fenómeno que le dieron el nombre de fatiga, ¿no? El nombre de fatiga. ¿Y qué es la fatiga? Pues es un proceso acumulativo de daño, ¿sí? Ojo, así lo definen, proceso acumulativo de daño. Y que ese proceso, ¿cómo se manifiesta? Con la aparición de microgrietas. Aparecen microgrietas. Y esas microgrietas se van propagando con el tiempo, ¿sí? Se van propagando con el tiempo hasta hacer que esa microgrieta, pues, sea lo suficiente para que el área que esté soportando el material sea mucho menor y entonces como el esfuerzo, digamos, es fuerza sobre área, pues va a tener mucha menor área para soportar la misma fuerza con el cual se diseñó y pues se va a presentar la falla. Bueno, listo. Entonces, proceso acumulativo de daño que se presenta con la aparición de microgrietas, ¿no? Generalmente esas grietas son superficiales, ¿no? O sea, están en las superficies y se van propagando hacia el interior. Pero también pueden existir microgrietas interiores. Y es más, pueden ya internamente existir, ¿sí? Y ahí sí ni modo, ¿no? Bueno, entonces, aquí tenemos el eje, vea, recuerden que al eje nosotros le hacemos este proceso, en este caso es una cuña, ¿sí? Aquí pues se le hizo ese proceso de mecanizado, se le hizo la cuña, ¿no? Y aquí con la cuña lo que queremos asegurar es otro elemento mecánico que puede ser una polea, ¿no? Que puede ser un engranaje. Bueno, entonces también nos dicen que esas microgrietas van a aparecer en esas zonas de discontinuidad. Ojo, donde hay un cambio abrupto en la sección de área, así como nos enseñaban en mecánica de materiales con los factores de modificación del esfuerzo. ¿Sí? ¿No? Sí, ¿no? Sí, correcto. Pero ahí era para carga estática, ¿no? Entonces, ahí, cuando nosotros hacemos esos procesos, por ejemplo, para este, que es una cuña, o que puede ser para un filete, o que puede ser para un hombre, o que puede ser para una ranura, o que puede ser para un orificio, o alguno otro, ahí es donde estamos induciendo la aparición de esas microgrietas. Y a partir de esas microgrietas, se van propagando hasta que se presenta la falla en el material. Entonces, como decimos acá, las microgrietas pueden estar presentes ya en la pieza o formarse debido a esas cargas dinámicas. Entonces, aquí comienzan a aparecer, ¿cierto? Aquí como unas marcas que llaman así, como si fueran ondulaciones, como las que se ven ahí en las playas, ¿sí? Entonces lo llaman marcas de playa, ¿sí? Marcas de playa. Bueno, etapas de la fatiga. Entonces, dése cuenta, aquí vean, es donde probablemente se va a iniciar ese proceso de microgrieta y por ahí comienza el proceso de aparición de la falla, ¿no? De la falla, perdón. Por ahí va a aparecer la falla. Bueno, listo. Etapas de la fatiga. Entonces, la primera etapa es la aparición de la microgrieta. Recuerden que la microgrieta también ya puede estar presente, ¿no? Aparición de la microgrieta. La segunda etapa, pues va a ser que esa grieta comience a propagarse, ¿cierto? Entonces, la grieta, pues, busca ¿cómo es? Los límites de grano. Así que si los granos son alargados, ¿cierto? Si los granos son alargados, pues le va a facilitar, ¿no? Le va a facilitar que esa microgrieta se propague, ¿no? Bueno, y después viene la disminución del área de resistencia, ¿no? Entonces va a haber menor área, ¿no? Va a haber menor área, porque si la grieta va aumentando en el tiempo, pues va reduciendo el área que tiene que soportar el mismo valor de fuerza. Y el último, pues será ya cuando se presente la falla en el material, ¿no? La falla ahí en el material. Bueno, terminaríamos esa parte, ¿no? Ahí.
con disminución del área de resistencia, ¿no? Y como ya les dije, al disminuirse el área de resistencia, pues habrá menos para soportar las mismas esfuerzos o los mismos esfuerzos. Vale, entonces ahí, a ver, voy a venir acá, porque hay formas para ayudarse, ¿no? Entonces aquí, vean, la vida de diseño, ¿cierto? La vida de diseño. Entonces, si nosotros queremos maximizar, aumentar esa vida de diseño, entonces lo que se hace, lo que se busca es disminuir los defectos iniciales como los superficiales, ¿no? Entonces, hemos dicho que las grietas, microgrietas, están presentes ahí en la superficie, ¿no? Porque ¿cómo se llama? El eje ¿cómo es? Fresado, fue torneado, ¿sí? Entonces van a aparecer esas microgrietas. Entonces, si utilizamos un pulido, pues vamos a eliminar esas microgrietas en la superficie y pues vamos a aumentar la vida útil, o vamos a maximizar la vida de diseño de ese elemento. Pero también a maximizar el tiempo de aparición de la microgrieta, ¿no? Como retardar, ¿no? Retardar que aparezca. Entonces, aquí, como dice, procesos de manufactura como el brullido o el granallado van a mejorar la resistencia al material. Entonces, recuerde, aquí la fatiga la va a ocasionar más es la carga de tensión. Todo lo que sea compresión va a ayudar, porque por ejemplo, la compresión las fuerzas de compresión van a tender ¿a qué? A cerrar las microgrietas, ¿sí? Entonces, ¿cómo mejoramos eso? Bueno, con estos procesos, como el granallado, ¿sí? El granallado, pues, es para mejorar la presentación, la superficie. Y como es un proceso de compresión, pues tiende a cerrar esas microgrietas y, pues, aumentar el tiempo de la vida de diseño. Maximizar el tiempo de propagación de la microgrieta. Entonces nos dicen aquí que es preferible trabajar con los materiales trabajados en frío que a los fundidos. Y creo que tiene que ver con los límites de grano, ¿no? Que los materiales trabajados en frío, pues los vamos a tener que corroborar, los límites de grano son más pequeños, ¿sí? Entonces le estamos dificultando, como las microgrietas buscan los límites de grano para ellos propagarse, pues si el grano es alargado, pues le vamos a facilitar, ¿no? Pero si aquí sabemos que ¿cómo es? El grano es más pequeño, más alargado, pues le estamos como frenando, ¿no? Frenando ese proceso, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Que tiene que ver con lo que anterior hemos dicho, maximizar la longitud de la grieta, ¿no? Bueno. Ahora sí, los esfuerzos cíclicos. Los esfuerzos cíclicos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Y lo primero que hacemos, pues, es definir lo que es un esfuerzo cíclico. Entonces, recuerden que la carga va variando, ¿no? Los valores de la carga van variando. Entonces, aquí vamos a decir que nosotros vamos a entender por ciclo como la aplicación, pero también seguida de la remoción de la carga, seguida de la aplicación y remoción de la misma carga, pero en sentido contrario, ¿sí? Aplicación y remoción de la carga, ¿cierto? Seguida de la aplicación y remoción de la misma carga, pero en sentido contrario. Ese es el esfuerzo cíclico para nosotros. Aquí en los esfuerzos cíclicos tenemos que trabajar con varios tipos de esfuerzos. Unos ya los conocemos, ahí lo que están anotados, los esfuerzos principales, que van a ser el esfuerzo máximo, el esfuerzo mínimo y el esfuerzo de corte, ¿no? Aunque aquí no vamos a trabajar con el esfuerzo de corte, ¿no? Bueno, pero sí vamos a trabajar con ¿qué? Con el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. Un momento, por favor, para que pronto no se nos apague esto.
Con eso estiramos un poco las piernas, ¿no? Bueno, todavía estamos acá. Sí, ¿no? Supongo, ¿no? Bueno, anotemos, aprovechemos. Hoy estamos 17 personas. Falta una, ¿no? Falta una. Estará trabajando, o estará realizando alguna actividad, o se habrá desconectado. Bueno. Listo, sigamos acá. Es en esta. Tipos de esfuerzo. ¿Estábamos acá? No, acá no. A mí me parece conocida. Esta. Entonces, hemos dicho que los esfuerzos principales, ¿no? Los esfuerzos principales son el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. Pero para hallar esos esfuerzos principales, el máximo y el mínimo, recuerden, ¿no? Tuvimos que, mire, determinar los esfuerzos normales por carga axial y por flexión. Y los esfuerzos de corte, ¿no? Y los esfuerzos de corte por torsión o por flexión, ¿no? Listo. ¿Y eso quién lo ordenó? Pues este tipo de cargas, que solamente son tres, los axiales, que pueden ser de tensión y compresión, los de torsión y los de flexión, ¿no? Listo, recuerden, las cargas axiales me producen esfuerzo normal, pueden ser a tensión o compresión, ¿no? Los esfuerzos de torsión me producen cortante, y la flexión, pues, es la más compleja de este fenómeno, de este tipo de cargas, porque nos generan esfuerzo normal y esfuerzo de corte. Bueno, listo. Con estos esfuerzos principales vamos a calcular estos señores que están acá, el esfuerzo medio o la amplitud del esfuerzo. Esta amplitud del esfuerzo, a veces algunos autores lo llaman el esfuerzo alternante. ¿Listo? Bueno, el esfuerzo medio, aquí está. Pues el esfuerzo medio es que el promedio del esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo, eso lo sabemos, ¿no? Esfuerzo máximo y esfuerzo mínimo sobre 2. Bien, y es el primer tipo de esfuerzo. Con este tipo de esfuerzo vamos a trabajar mucho, ¿no? La amplitud del esfuerzo o esfuerzo alternante, pues lo vamos a definir como la mitad, ¿cierto?, de la diferencia que hay entre los esfuerzos principales, ¿sí? Es la mitad de la diferencia entre los esfuerzos máximos y mínimos. Mire que aquí me faltó colocar los esfuerzos, ¿no? Mire, me faltó, ¿no? Los máximos y mínimos. Entonces, fijamos acá, ¿no? Los esfuerzos, ¿no? Entonces, digamos que la diferencia de los esfuerzos máximo y mínimo. Bueno, ahí está. Listo. Ya hicimos esa pequeña corrección. Ahí. Bueno, como le dije, ¿no? Pues simplemente este es la mitad, ¿no? O el 50% o 0,5 veces la diferencia de los esfuerzos principales. Así también lo podríamos definir. Y viene ese, que es el rango del esfuerzo. Bueno, con estos dos vamos a trabajar mucho. Bueno, el rango del esfuerzo es simplemente la diferencia de los esfuerzos principales, ¿sí? Sino máximo y menos esfuerzo mínimo, ¿no? El esfuerzo máximo menos el esfuerzo mínimo. Ese es el rango del esfuerzo, la diferencia entre los dos. Bueno, y ahora estas dos relaciones que van a ser importantes para nosotros. La relación de los esfuerzos y la relación de la amplitud. En la relación de los esfuerzos, pues observen que es, bueno, la designamos con esta letra, RS. En algunos otros textos pues la llamarán diferente. Pero mire, es simplemente el cociente entre el esfuerzo mínimo y el esfuerzo máximo, ¿no? O la relación entre el esfuerzo mínimo y el esfuerzo máximo, o si queremos llamarla la razón entre el esfuerzo mínimo y el esfuerzo máximo. No es dificultosa, ¿no? Mínimo sobre máximo. Pero también está la relación de la amplitud. La relación de la amplitud, ¿no? Entonces, la relación de la amplitud, pues, va a ser la relación que hay entre bueno, aquí, la amplitud del esfuerzo la llamamos sigma A. Y el otro, pues, lo llamamos sigma M, ¿no?
Entonces, ¿cómo designamos? AA, ¿correcto? AA. Entonces, la relación de la amplitud ya hemos dicho que es la relación de la amplitud del esfuerzo sigma A y la del esfuerzo medio. Si reemplazamos, tenemos el sigma A. Va a ser el sigma máximo menos el sigma mínimo sobre 2. ¿Y el sigma medio qué? Sigma máximo más sigma mínimo sobre 2. Listo, 2 con 2 se cancelan. Y listo, sigma máximo menos sigma mínimo. Ahora esto digamos que lo podemos dividir por el esfuerzo máximo, ¿sí? Entonces el 2 con el 2 se cancela, pero estos valores dividamos sobre el esfuerzo máximo. Sigma máximo más sigma mínimo sobre el esfuerzo máximo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos da? Vea, máximo con máximo, vea, se cancela, ¿no? Ahora, perdón, estamos haciendo para eso. Esto nos daría máximo sobre máximo da 1, menos el esfuerzo mínimo sobre el máximo. Nos da esta relación del esfuerzo. Máximo sobre máximo nos da 1. Y aquí este más. Sigma mínimo. Sigma mínimo sobre esfuerzo máximo es esta, ¿no? La relación del esfuerzo, acá. Entonces, la relación de la amplitud es 1 menos la relación del esfuerzo y sobre 1 más la relación del esfuerzo. Ahí está. Y ahí tenemos una gráfica donde estamos presentando los diversos tipos de esfuerzo, ¿no? Que vamos a manejar. Aquí, vea, este es el tiempo, aquí el esfuerzo, y digamos, este serán nuestros ceros. Aquí está que el esfuerzo mínimo, ¿no? El menor valor que vamos a encontrar. Y aquí tendremos el mayor valor del esfuerzo, ¿no? Entonces, esfuerzo mínimo y esfuerzo máximo, que son los que hemos venido trabajando desde mecánica de materiales, ¿no? Pero ahora los otros dos esfuerzos, mire, mire, es la amplitud del esfuerzo, o vea, la amplitud del esfuerzo. Y el esfuerzo medio a partir de aquí, del origen de coordenadas, del eje, que parte del origen de coordenadas, ¿hasta dónde? Hasta acá, hasta ese punto. Ese es el esfuerzo medio. Esfuerzo medio, esfuerzo alternante, rango del esfuerzo, el esfuerzo mínimo y el esfuerzo máximo. Entonces, que no se nos olvide, ¿no? Este es la amplitud del esfuerzo. Y el esfuerzo medio es desde acá hasta ahí. ¿Listo? Bueno. Ahora sí. Los tipos de esfuerzo que nos vamos a encontrar. Entonces, solamente hay 3 tipos de esfuerzo que nos vamos a encontrar. El primer tipo de esfuerzo lo vamos a llamar fluctuante. Y observen ustedes que el esfuerzo mínimo va a ser diferente de 0. Entonces, aquí, por ejemplo, la carga, se puede estar aplicando una carga entre 5 hasta 25 libras, digamos, entre 5 y 25 libras. O también se puede estar aplicando que esa carga va a variar, va a fluctuar entre menos 5 hasta 25 libras, ¿sí? Puede ser. De 5 a 25, de menos 5 a 25. Va a variar. Bueno, entonces, recuerden que tiene este comportamiento. Entonces, aquí hay una amplitud del esfuerzo. Aquí también está esa amplitud del esfuerzo, ¿sí? La amplitud del esfuerzo. Ahora el esfuerzo medio, pues miren, pues, está acá, vean. Parte desde el origen hasta acá. El esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. Bueno, ese es el primer tipo de esfuerzo. Entonces, ¿por qué se destaca? ¿Por qué se caracteriza? Ahí es esta, vean. Observen, el esfuerzo medio va a ser diferente de 0. Si este eje acá estuviera acá sobre pues el esfuerzo medio valdría 0, ¿sí? Pero no, aquí siempre va a ser diferente de 0. Y recuerde que esta cresta pueden estar a compresión, todas. Esta y esta pueden estar aquí a compresión. O solamente esta puede estar a compresión, ¿sí?
Aquí están a tensión, pero pueden estar a compresión, ¿sí? Entonces, que no nos olvidemos que el esfuerzo medio es diferente de cero. Y aquí esa, que es la relación, pero va a ser la relación de la amplitud del esfuerzo. Va a variar entre 0 y 1. Varía entre 0 y 1, ¿no? Entonces, busquemos acá. Es en la otra, ¿no? Porque este es el mínimo sobre el máximo, ¿sí? El mínimo sobre el máximo. Así que pueden existir esos valores entre 0 y 1. El segundo tipo de esfuerzo que vamos a llamar es repetido. Y algunos otros textos lo llaman de tensión liberada, pero también puede ser a compresión, ¿sí ven? Porque todo esto puede estar aquí a compresión, ¿sí? Y estos dos picos estar acá, sobre este eje, que es el de el menos, ¿sí? Bueno, recordemos que esta es la amplitud de esfuerzo. Este es el esfuerzo máximo. Y este es el esfuerzo medio. Y esta es la característica, el esfuerzo mínimo es 0, ¿no? El esfuerzo mínimo es 0. Observen que aquí es 0. O sea que este tipo de esfuerzos los vamos a encontrar con que, digamos que la fuerza está entre 0 y 5, o entre 0 y menos 5, ¿sí? Pero siempre el valor mínimo va a ser 0, ¿cierto? Este va a ser 0. Bueno, entonces mire, aquí el esfuerzo medio, mire que el esfuerzo medio parte desde acá, desde el valor 0 hasta el valor que tenemos ahí, ¿sí? Y observen que ambos van a ser iguales. La amplitud de esfuerzo va a ser igual al esfuerzo medio. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos con eso? Que esta relación, la relación del esfuerzo, entonces toca volver acá atrás, mire, el mínimo sobre el máximo, ¿no? Entonces, si el mínimo vale 0, 0 sobre algo nos da 0, ¿cierto? Probemos 0 dividido entre algo. Nos da 0, ¿no? Ahora, si 5 lo dividimos sobre 0, si nos da indeterminado, ¿no? Bueno, entonces, como el mínimo es 0, pues este valor es 0. Es AR. ¿Cuál vamos acá a ver? Listo, acá vean. Entonces, aquí se caracteriza este esfuerzo porque el esfuerzo mínimo es 0. Esa es su característica, el esfuerzo mínimo vale 0. Y el esfuerzo alternante o intervalo del esfuerzo y del esfuerzo medio son iguales. Así que podemos decir aquí también que el esfuerzo medio pues, va a ser la mitad del esfuerzo máximo. Y el esfuerzo mínimo es 0, ¿sí? Ahora la relación, el mínimo es que 0, ¿no? Ya habíamos hecho eso. 0 sobre algo, ¿no? Es aquí en esta. 0 sobre algo. 0 sobre algo da 0, ¿no? Ahí estamos, ahí discutiendo eso. Bueno. Y ahí está, mire, la amplitud del esfuerzo es 1. Pero verifiquemos, 1, ¿por qué es 1? Bueno, ¿por qué es 1? Sigma máximo sobre sigma máximo, ¿cuánto nos da? 1, ¿no? Y menos sigma mínimo sobre sigma máximo, ¿cuánto nos da? Este valor, ¿no? RS, ¿no? O bueno, mínimo vale 0, ¿no? 0 sobre algo nos da 0, ¿no? Entonces nos da 1, ¿no? 1 menos 0. Acá vean, sigma máximo sobre sigma máximo, ¿cuánto nos da? 1. Y aquí como el sigma mínimo es 0, entonces sería, este sigma mínimo es, ¿qué?
0 sobre sigma máximo, un valor pues nos da 0 sobre algo, nos da 0. Entonces aquí nos da 1 más 0. 1 menos 0 y aquí 1 más 0. ¿Cuánto nos da? 1. Nos da 1. Listo. Ese es el otro tipo de esfuerzo. Y nos falta el último, ¿sí? Que se llama el de inversión completa o completamente alternante también. O bueno, de acuerdo a los autores les dan diversos nombres, ¿sí? Les dan diversos nombres. Y es el que nosotros nos vamos a encontrar, por ejemplo, en ejes. Y era con el que inicié la clase de hoy. El capítulo, la unidad. Mire acá. Mire que la característica de este señor, que acá esta es igual a esta, ¿sí? ¿Cierto? Aquí este va a ser el esfuerzo alternante y aquí este también va a ser el esfuerzo alternante, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, que aquí el esfuerzo medio es 0. Es 0, ¿no? Porque va a ser el esfuerzo mínimo que tiene un valor, pero aquí el esfuerzo medio que, mira, ¿sí? Aquí el esfuerzo máximo, aquí el esfuerzo mínimo son iguales y al restarnos nos da que el esfuerzo medio vale 0, ¿no? Me toca volver acá para repetir eso. Acá, ¿sí? El esfuerzo medio. Sigma máximo más sigma mínimo sobre 2, ¿sí? Entonces, si este vale, el esfuerzo medio aquí vale 0, ¿sí? El esfuerzo máximo va a ser igual al esfuerzo mínimo, si este vale 0, ¿no? Si este esfuerzo medio vale 0, pues este 2 por eso da 0. Este es igual a este, solamente que con signos contrarios, ¿no? Y lo que estamos representando acá. Entonces aquí lo tenemos, el esfuerzo medio es 0, eso es su característica, ¿sí ven? Es su característica. Y aquí el esfuerzo máximo va a ser igual al esfuerzo mínimo. Listo, bueno. Se llama con inversión completa. Ahí nos falta la relación esta, ¿no? Las relaciones. Esta R es RS. Mire que aquí el esfuerzo medio es 0, ¿no? El esfuerzo medio es 0. El esfuerzo medio es 0, ¿sí? Entonces aquí no va a cambiar. Porque esto, un valor sobre 0, nos da indeterminado, ¿sí? Nos da indeterminado. Que por esta relación es indeterminada, ¿sí? No, todavía. Bueno, este R se nos da -1 y este nos da indeterminada, ¿no? Lo que pasa es que nos toca volver acá y ahí sí, me pierdo ahí con eso. Mire, la característica, como ya dije, es que este vale 0, el esfuerzo medio, 0, 0, el esfuerzo medio es 0, el máximo es igual al mínimo. No, de acá. Mira, aquí sí, el máximo vale, el medio vale 0, entonces esto nos da indeterminado, ¿no? Nos da indeterminado. Indeterminado, y este valor, el RS. El RS. Entonces está acá, ¿no? El mínimo y el máximo son iguales, ¿sí? Solamente que con signos cambiados. Entonces, ¿qué nos va a dar? Que este aquí nos da, ¿cómo es? Nos da este mismo, o sea, nos da el máximo. Pero será menos y el sigma mínimo va a ser el mismo máximo, solamente que con signo cambiado. Entonces nos da 2 veces el máximo sobre 2. Entonces nos da sigma máximo. Y aquí hacemos lo mismo, ¿sí? Sigma máximo y el sigma mínimo es ¿qué?
Hemos dicho que el sigma mínimo es el mismo valor del sigma máximo, solamente con signo cambiado. ¿Listo? Se nos da sigma máximo más ese valor aquí de sigma máximo con signo cambiado sobre 2. Entonces tendríamos que ay, se me perdió otra vez acá. Entonces que este valor nos daría 1 o menos 1, ¿no? Menos 1 porque el 1 tiene el valor positivo y el otro tiene el valor negativo, ¿no? ¿Cierto? El 1 será positivo y el otro será negativo. Sigma máximo positivo, el sigma mínimo pues, negativo, y eso hará que esos valores acá sea, ¿cómo es? Nos dé aquí este valor de menos 1. Bueno, entonces terminamos esa parte de los esfuerzos. Bueno, este es uno que llama compresión liberada. Bueno. Pero ya comenzamos con el diagrama SN. Bueno, pues en la universidad pues hay una máquina, data como de principios de este siglo, que fue elaborada por estudiantes de ingeniería mecánica como trabajo de grado, y venía sirviendo, ¿no? Venía sirviendo, solamente que al final ya teníamos problemas con el tacómetro, ¿no? Pues al final cabo era poco usada, ¿no? Desafortunadamente, pues en la universidad hacemos muchas máquinas para el laboratorio, pero después no las utilizamos. Tenemos ese error, ¿no? Que si vamos a hacer algo así, debemos allá, ¿no? En el plan de estudios, en el departamento, pues, establecer una política de uso, ¿no? Y con el laboratorio. Bueno, pero aquí pues también había algo, ¿no? Que es que, mire, cuando nosotros, bueno, no sé si ustedes sí, yo creo que ustedes sí alcanzaron al ensayo de, bueno, quién sabe, ¿no? A estar en el ensayo de tensión o en el ensayo de compresión de metales, de maderas, no sé, en el de impacto, en el de dureza, no sabría decir, ¿no? Pero entonces allá para ese diagrama que teníamos acá, solamente que, a ver, me va a tocar como regresar para mostrarlo, sería mejor. Sería mejor, pero no equivocarme de capítulo, ahí está, menos mal. Y aquí tenemos nuestra gráfica, esfuerzo versus deformación, pero resulta que allá para allá estos resultados, pues tomamos una sola probeta, ¿no? Con una sola probeta nosotros tendríamos estos valores. Claro, allá cuando esté un fabricante de un determinado material no lo tomará con una sola probeta, ¿no? Tomará una multitud de probetas, las ensayará y de ahí sacará sus promedios estadísticos para decir que la resistencia de fluencia es 655 megapascales, ¿no? Y ahí podrá colocar 655 más o menos tanto, dentro de un rango. Listo, pero los resultados se obtienen con una sola probeta, ¿sí? Con una sola probeta. Solamente que lo hacemos con muchas para hacer eso. Pero para la fatiga no, ¿no? Recuerden, si nosotros en el laboratorio tomamos una probeta, le aplicamos cargas, medimos deformaciones, podemos realizar esta gráfica con una sola probeta. Pero acá para hacer el diagrama resistencia, el número de ciclos, para la fatiga no podíamos hacer nada con una sola probeta. Entonces, en cursos anteriores, pues ahí con los muchachos, me acordaba, y ellos mandaban elaborar la probeta, solamente que la probeta era costosa, ¿no? En aquella época cada probeta le costaba como 30,000 pesos, y eso a pesar de que es pequeña, ¿no? Pero mira, aquí requiere un trabajo mecánico, ¿sí? Aquí también requiere otro trabajo mecánico, y eso la hacía costosa, ¿no? Entonces, pues, antes manejaba los dos grupos y había numerosos, pues
con los dos grupos, pues, se formaban grupos y podíamos obtener hasta 12 probetas, ¿no? Porque ya no era una sola persona la que pagaba la probeta, sino que eran grupos de 4, ¿no? Grupos de 5 y obteníamos un número determinado de probetas. Listo, entonces aquí se prueban, por lo menos deben probarse 12 a 15 probetas, ¿sí? Para obtener ese, no más un solo diagrama, ¿sí? Y tener al menos la certeza de que vamos bien, ¿sí? Entonces, mira, aquí la probeta, ojo, es una probeta pequeña y, por ejemplo, aquí van a ser las, digamos que para la mordaza, ¿sí ve? Que puede ser planos o también puede ser roscado, ¿cierto? Para poderla sujetar en la máquina, Listo, observen que aquí hay un radio, aquí lo estamos colocando, 9/7 de pulgada para el sistema inglés, ¿cierto? Aquí se me olvidó colocar el referente al sistema internacional. Listo, y aquí es en esta parte para facilitar en la menor sección transversal el rompimiento, porque es un ensayo destructivo, la probeta se rompe. Entonces, en este punto, acá el diámetro, que es el menor valor, mire, es pequeñita, 7,62 milímetros, ¿sí? Bueno, si nos hablan 0,3 pulgadas, pues no tenemos de pronto, ¿no? Lo espacial, ¿no? Pero 7 milímetros, sí, ya lo tenemos, ¿no? Un poquito más de 5 milímetros, ¿no? Entonces, observen lo pequeña que llega allí, ahí pues se facilita la reducción de esa área para romperla, ¿no? Porque debe romper por el centro. Para eso se hace eso, para que rompa por el centro. Si no rompe por el centro, se desecha. Y a la probeta, miren, le vamos a colocar un peso. De modo que la probeta va a estar sometida a flexión, ¿no? Entonces, esta sería ¿cómo es? Diagrama, lo vamos a elaborar para carga de flexión, ¿no? De flexión, porque también hay máquinas para ensayos de probeta de este tipo, de la fatiga, para carga axial o para torsión. Pero generalmente se acepta es esta, ¿no? La de flexión, ¿no? Y se llama, miren, máquina de ensayos de fatiga RR-Moore. RR-Moore, así se llama, ¿sí? Entonces colocamos la probeta y a la probeta le aplicamos carga, pero la carga, mire, es un peso y ese peso va a hacer que la probeta esté sometida a esfuerzos normales de flexión, ¿sí? A esfuerzos normales de flexión. Entonces lo que hacemos es variar el peso. Variar el peso, no, qué pena. Variar la posición del peso. Variar la posición del peso para establecer diversos valores de esfuerzo normal, porque recuerde, esfuerzo normal es momento por ρ sobre I. I es el momento de inercia de la sección transversal, ¿sí? Y pi 64 veces por este diámetro elevado a la 4, ¿sí? ¿Y qué es ρ? ρ es la distancia que hay entre el eje neutro y la fibra más externa, en este caso sería la mitad de 0,3, que es 0,15, ¿sí? Entonces, ¿qué hace que cambie el esfuerzo? El esfuerzo es m, ¿cierto? Por ρ sobre I, pues lo que hace es que cambie el momento, y momento es fuerza por distancia. La fuerza va a ser, mire, aquí el peso es el mismo, lo único que hacemos es, para cambiar el momento, es variar, ¿sí? Variar aquí, variar el brazo, ¿no? Para que nos dé F por D1, por D2, por D3, ¿sí? Entonces, variamos la posición del peso para cambiar el valor del esfuerzo normal y así tener varias pruebas. Entonces, aquí lo que estamos diciendo, aquí pues para este elemento estamos montando la probeta como si fuera una viga simplemente apoyada, ¿cierto? Como si fuera una viga simplemente apoyada. Y la carga que le estamos aplicando es carga de flexión. Ahora, se deben cumplir las siguientes condiciones. Que la probeta debe estar limpia, totalmente limpia, ¿sí? Que para que el ensayo sea válido, tiene que romper por todo el centro. Para eso se hace esa reducción de área, ¿sí? Para que rompa por todo el centro. Las cargas que estamos aplicando aquí, observe que son de flexión, ¿no? Flexión. Y recuerde que aquí aplicamos el valor, y ya sabemos el valor del momento, ¿no? Ya sabemos el valor del esfuerzo, ¿sí? Pero acá
tenemos un tacómetro que nos va a medir el número de ciclos que se necesitó para el rompimiento de la probeta, ¿correcto? Y ese número de ciclos va a variar, ¿no? A veces nos dará, no sé, menos de un minuto, y a veces nos puede durar meses, ¿no? Meses, ¿no? Entonces, bueno, entonces lo que vamos a hacer es la lectura del número de ciclos para la falla, ¿no? Entonces aquí cuando rompió entonces tomamos el valor. Tomamos el valor, ¿no? Pues cuando rompió, ¿no? Entonces tomamos el número de ciclos. Bueno, ¿qué se hace acá, no? Entonces nosotros ya conocemos algo. Que por ejemplo el material es un acero como el que trabajamos, 4140. Ya sabemos cuál es su resistencia de fluencia y en este caso ya sabemos, ya podemos buscar cuál es la resistencia última a la tensión. Así que lo que buscamos es que el esfuerzo, ese que calculamos como M por Rho sobre I, recuerden que Rho ya sabe, 0,15, el momento de inercia pi 64 veces 0,3 elevado a la 4, lo único que cambia en esa fórmula es el momento. Y del torno del momento, el peso es el mismo, ¿no? Allá en la universidad era 1 kilogramo. El peso es el mismo, entonces lo único que va a cambiar es ¿qué? Es la posición, el D, ¿no? ¿Sí? Entonces manipulamos eso para que el esfuerzo que le vayamos a aplicar sea ligeramente inferior ¿a quién? Sea ligeramente inferior al esfuerzo último a la tensión. Bueno, ¿sí ven? Y iniciamos el proceso, encendemos la máquina y al final tomamos el valor de las revoluciones que se necesitaron para que la probeta rompiera. Bueno, entonces ya conocemos. N, que es los ciclos en que falló la probeta, y el SUT, no el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo al cual se presentó la rotura, porque ya lo conocemos. Bueno, que primero es cercano al SUT, y después vamos variando así sucesivamente, ¿no? Vamos variando el valor del esfuerzo, ¿cierto? Vamos variando el valor del esfuerzo, ¿cómo? Pues moviendo allá el peso, y hacemos lo mismo, medimos o tomamos la lectura del valor de los ciclos que se necesitaron para que se presente la rotura en el material, ¿correcto? Bueno, eso es lo que hacemos. Recuerden que el esfuerzo es M por Rho sobre I. Rho e I ya son, dependen de la geometría y ya lo conocemos. Entonces, lo único que va a cambiar es el valor del momento, y el momento ya sabemos la fuerza, ¿cierto? Lo único que nos falta es ese D. Bueno, entonces con el D lo modificamos para poder hallar ese diagrama. Bueno, el propósito. ¿Cuál va a ser el propósito de ese ensayo? Pues el mismo que en los anteriores, pues allá la resistencia, ¿no? Y en este caso va a ser la resistencia a la fatiga del material. La resistencia a la fatiga, ese va a ser. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a graficar, ¿no? Vamos a graficar lo que tengamos acá, ¿no? Que es la resistencia de la fatiga con respecto al número de ciclos, ¿cierto? Eso es lo que hacemos. Tabulamos la resistencia con respecto a los ciclos. ¿Y la resistencia cuál es? Mire, empezamos aquí cercana al esfuerzo último de la tensión. Cercano, ¿sí? Y vamos así sucesivamente, modificando el valor de ese esfuerzo para obtener acá esta gráfica, ¿sí? Por eso les digo, con uno no podemos, tenemos que ser con varios, ¿no? Con varios, porque recuerde que estos ciclos pueden ser de poquitos, pueden ser de muchos, ¿no? 10 a la 1, 10 a la 2, y mire, pero pueden ser millones, ¿no? Por ejemplo, de 10 a la 8. Bueno, listo, entonces, esos datos los graficamos aquí en papel semilogarítmico, ¿sí? Ya como aquí eso cambia, mire, 10 a la 3, aquí 1.000.000, o 10 a la 9, o 10 a la 12, ¿sí? Entonces cambia, ¿sí? Cambia, entonces el papel normal que nosotros utilizamos de papel milimetrado no tendría sentido. Tendríamos que este papel semilogarítmico en que nos dan las escalas, ¿no? De 10 a la 3, 10 a la 5, 10 a la 6. Entonces tenemos que trabajar en ese tipo de papel. Bueno, y al graficar nos daría la siguiente gráfica, ¿no? Pero hay que hacer una acotación. Esto es para los aceros. Para los aceros.
para las aleaciones no ferrosas, como las del aluminio y el cobre, esto no cumple. Entonces aquí nos daría una línea, ¿cómo es? Así, una línea, listo, que cae en una línea. Entonces, no nos sirve, porque lo que estamos buscando es esto, ¿sí? Este codo acá. Lo que estamos buscando es esto, ¿sí? Este codo, ¿sí? En cambio allá, cuando son aleaciones no ferrosas, aquí nos da, empezamos con una línea así, listo. Nunca vamos a tener este codo. Bueno, listo. Entonces, dentro de esa gráfica vamos a identificar algo, ¿no? Que en el eje de las axisas o el eje horizontal vamos a graficar el número de ciclos a la cual la probeta falló. Y aquí en la ordenada o en el eje Y, pues vamos a graficar la resistencia, ¿no? La resistencia a la fatiga. Entonces nos daría de esta forma, ¿sí? Y este codo es el que nos va a indicar esa resistencia a la fatiga, ¿no? ¿Cuál es el valor de la resistencia, ¿no? Para que no se nos presente la falla antes de ese esfuerzo último a la tensión. Listo, aquí lo tenemos. Pero dentro de esa gráfica vamos a identificar, ojo, esa cuestión, ¿cierto? Varias, ¿cómo es? Zonas, ¿no? Zonas. Entonces, una zona es la zona de ciclaje bajo, otra la zona de ciclaje alto, o la vida infinita o la vida infinita. Por ejemplo, para los aceros nos interesa es la vida infinita. Bueno, entonces, ciclaje bajo son aquellos que se producen cuando la falla es hasta 1000 revoluciones. Hasta 1000 revoluciones. No lo tengo eso ahí. No está, ¿no? Ok, si acá no, pensé que la había borrado. La había apagado. ¿Sí, no? No está, ¿no? Entonces, la de ciclaje bajo es aquellas que se van a producir fallas hasta los 1000 ciclos. Y ciclaje alto, bueno, cuando las fallas se producen más allá de los ciclos, de los 1000 ciclos. Pero muy diferente con respecto a estas dos, la vida finita y la vida infinita. ¿Sí? Entonces, observen que mire que la vida finita termina aquí, acá, ¿no? Y en cambio la vida infinita comienza acá. Es por los aceros, porque los aceros, bueno, van a tener diferente resistencia a la fatiga, no sabemos, ¿sí? Entonces aquí solamente estamos haciendo una gráfica general para todos, ¿sí? Algunos pueden ser 10 a la 6, otros pueden ser 10 a la 7, por eso estamos tomando esa gráfica acá. Pero generalmente, nosotros la tomamos acá, ambas, ¿no? En 10 a la 6, 10 a la 6 como el parámetro, 1.000.000 de revoluciones, ¿sí? Entonces, si el material supera esos 1.000.000 de revoluciones, ya podemos nosotros estar seguros de que el componente mecánico va a cumplir su vida útil, ¿no? Aquella vida que le dijeron, esa vida de diseño, aquellas horas de funcionamiento, ya la va a cumplir, ¿sí? Que si ese componente está diseñado para 12.000 horas, bueno, sí, la va a cumplir, ¿no? Bueno, un poquito antes o un poquito después, ¿no? Pero la va a cumplir, ¿no? Ya no vamos a tener la certeza de que se va a acercar a esas 11.000 y que no nos va a fallar a las 1.000 o a las 1.500, ¿sí? Eso nos indica este bendito codo. Bueno, entonces, vida finita. Bueno, la vida finita. Entonces, la vida finita, bueno, ya para componente en que nosotros vamos a especificar cuál es el número de revoluciones a las cuales ya va a fallar. Y vida infinita no, vida infinita pues lo que acabé de decir, ¿no? ¿Sí? Lo que acabé de decir. Pero como ya les dije, ¿sí? Mire que aquí está este rango, ¿no? Este rango. Pero generalmente toma la vida infinita en 10 a la 6, 10 a la 6, pero puede cambiar. Bueno, ¿listo? Observen que aquí está el número de ciclos, aquí esto varía, 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 9, bueno, listo. Entonces, esa es la gráfica, resistencia versus número de ciclos, ¿sí? Muy diferente, muy diferente. Y aquí en este punto, pues, digamos que es la resistencia última de la tensión, la resistencia última de la tensión. Y observen que en la gráfica se presentan estas dos pendientes, ¿no? Listo, acá, ¿no? Bueno, para 10 a la 3, para 10 a la 6, y acá, pues, es donde vamos a obtener ese bendito codo, ¿no? Entonces aquí, pues, cuando esté graficando, haga puntos
los puntos que se grafiquen, van a tender a formar esta línea recta. Van a tender a formar esa línea recta. ¿Listo? Bueno. Ahora sí, la resistencia a la fatiga. Entonces, mire, una cosa es los ensayos de laboratorio. Y allá en los ensayos de laboratorio, estamos hablando, digamos, para los aceros, nos encontramos con esto, ¿sí? Que allá este codo, bueno, mire, que la resistencia a la fatiga son 40 KSI, que la resistencia a la fatiga para ese componente fueron 6 KSI. Pues, mire, ¿no? Eso lo hacemos ¿dónde? En el laboratorio. Pero esa no es la que nosotros vamos a emplear, ¿no? Vale, listo, vamos para allá. Pero primero vamos a definir el concepto de resistencia a la fatiga. Entonces, ¿qué hicieron los científicos, no? Pues aquellas personas que estaban estudiando este fenómeno comenzaron a relacionar las resistencias de fatiga que le daban en las probetas con la resistencia última a la tensión del material, ¿no? Y graficaron estas relaciones. Resistencia a la fatiga sobre la resistencia última a la tensión en 0,60, en 0,50 y 0,40. Pero observen que aquí solamente es para acero del carbono o acero de aleación y para hierro forjado. Pero para hierro forjado aquí no como un poquito los datos, ¿no? Entonces, cuando ellos comenzaron a llevar esa información, listo, aquí la tenemos, la información, aquí son los puntos de los valores que tenían, se dieron cuenta de algo, ¿no? Bueno, que este era el comportamiento. Que mire, que después de cierto punto, que mire que aquí, esto tendía a una línea recta, ¿sí? Entonces, en esta parte, pues hay dispersión. Pero en esta, digamos que lo van a tender a una línea recta, ¿sí? Entonces, ellos observaron que para esas relaciones de 0,6, 0,5 y 0,40 de la resistencia, con respecto a, bueno, la resistencia a la fatiga de la probeta, de las probetas, con respecto a la resistencia última a la tensión, aquí había un punto, ¿sí? En que comenzaba esa línea, esa tender, a ascender esas rupturas, esas fallas a una línea recta, ¿sí? Y se dieron cuenta que era para cuando la resistencia última de la tensión eran 1400 megapascales o 200 KSI, eso tenía 100 o a 100 KSI o 700 megapascales, ¿no? Bueno, generalmente creo que son 105 y 210. 210 y 105, pero se tomó por norma tomarlo en 100 KSI. Bueno, ya que lo tomaron con 700 megapascales, no como 689, ¿no? Como es el factor de conversión, ¿no? Que nos enseñaron, ¿no? No, lo tomaron en 700, lo aproximaron a 700. Pero acá el señor Miske, ojo, este señor Miske, que es uno de los que elaboró este libro, bueno, elaboró no, que ayudó, ¿no? Este libro, Diseño en Ingeniería Mecánica de Chile, ¿sí? Pues antes el libro se llamaba así, como el que está acá. Antes el libro se llamaba Diseño en Ingeniería Mecánica, ¿no? Y el autor era Chile. Pero con el tiempo él, en las diferentes ediciones, fue asociando personas, ¿no? Ingenieros. Por ejemplo, yo me formé con creo que la tercera edición, y era Chile y Michel, ¿no? Y Michel. Listo, pues Michel aportaba sus cuestiones. Y ya, por ejemplo, en la quinta edición, ya aparece este señor que está acá, ¿no? Ya hay diseño y ingeniería mecánica de Chile y Michel. Es acá, ¿no? Y Michel, ¿correcto? Y ya en esa quinta edición, que fue cuando comencé yo a dar clases de este curso, por allá antes del 2000, creo, ¿no? Antes del 2000. Pues era la quinta edición, ¿sí? Y hoy van en qué, no sé, en la décima primera edición, ¿no? Y ya, pues como el señor ya falleció, pues este libro fue, ¿cómo es? Tomado por estos dos señores, ¿no? Y el libro lo rebautizaron como Diseño y Ingeniería de Chile, porque es muy usado. Y lo tomaron estos dos señores, Luminás y Nice, ¿no? Pero ellos no son los autores, ¿no? El autor verdadero es este señor que se llama Chile. Bueno, esta es la octava edición, ya como en la 11, ¿sí?
Pero todavía siguen los dos señores. ¿Acá? No, acá, ¿no? Acá. Listo, ahí es donde vamos. Entonces, ese señor de la quinta edición, dése cuenta, el hombre buscaba a quien le aportara, ¿no? ¿Quién le aportara, ¿no? Él propuso lo siguiente. Él propuso lo siguiente, ya. Que esta, mire, esta, lo vamos a llamar S. Recuerde que S para nosotros es resistencia. Pero SE va a ser resistencia a la fatiga. Para vida infinita. Resistencia a la fatiga para vida infinita, ¿no? Entonces, el SE', entonces va a ser la resistencia a la fatiga para, lo llaman así, para viga rotativa, ¿sí? O sea, porque está en función de quién, de los diferentes ensayos que han realizado sobre los materiales, ¿no? En este caso, aceros, vamos a ver si ahí vienen, aceros al carbono y aceros de aleación, ¿sí? Entonces, él determinó que como en esta primera parte, antes de los 200 KSI había una gran dispersión, o sea, los valores eran dispersos, él dijo que, miren, asúmanlo como que la resistencia a la fatiga de la viga, o sea, de todas, tómanla como 0,50 veces la resistencia última de la tensión. Pero para cuando cumple esto, ¿no? Que la resistencia última de la tensión sea menor que 200 KSI o 1400 megapascales, ¿no? Y de 2 por 7, ¿no? Están tomando como factor de conversión 7. Listo. O acá, en esta parte, donde tienden a formarse la línea recta, entonces esa resistencia a la fatiga de la viga rotatoria, de toda esa gran información que tenían, entonces diga, usted como no va a hacer usted el ensayo, ¿cierto? No va a hacer usted ensayo de ese material, pues tome este dato, ¿verdad? Si allá el material que usted va a trabajar, en la resistencia última de la tensión es mayor que 200 KSI, si va a ser mayor que 200 KSI, tome como su resistencia a la fatiga de la viga rotativa, porque recuerde que el elemento ¿cierto? Que el elemento está sometido a ¿qué? A rotación, ¿sí? Por eso se llaman de la viga rotativa, porque ahí está rotando hasta que se presenta la falla. Entonces, tómela como, si estamos trabajando en el sistema inglés, como 100 KSI. O si es en el sistema internacional, como 700 megapascales. Bueno, si el SUT es mayor que 200 o que el SUT es mayor que 1400, según el sistema de unidades que estemos trabajando, ¿sí ven? Porque aquí es donde se presentó la cuestión, ¿sí ven? Cuando vean el libro, aquí 200, ¿no? O 205, o 210, perdón, 210. Y aquí, ¿cierto? Esta resistencia se presenta como 100 KSI o 700 megapascales. Allá la presentan como 105, ¿no? Pero se tomó como 100. Entonces, miren, la probeta la resistencia a la fatiga de la probeta, de esa multitud de probetas, de esa información que tenía, si el esfuerzo es mayor que 200 o 1400, tome los 100, 700 según el sistema de unidades que usted esté trabajando, ¿correcto? Bueno, pero para vida finita se hizo lo siguiente. Entonces, miren, ten cuenta que aquí cambia no es E, sino es F, para vida finita. Entonces, tómelo como A, N a la B, donde N es el número de ciclos. Ah, bueno, usted lo requiere para 800 ciclos, para 12.000 ciclos, ¿sí? Entonces, este es el número de ciclos. Y A y B son dos valores que usted los halla mediante estas relaciones, mediante estas expresiones algebraicas. Donde esta A es, miren, F, ya explicamos lo que es F, por SUT sobre SE, ¿cierto? Bueno, SE lo vamos a calcular más adelante, no es este que tenemos acá, este es SE', ¿sí? SUT, pues, es la resistencia última de la tensión, lo tomamos de tablas, y esta F, ojo, es lo que tenemos acá, es una fracción del esfuerzo último de la tensión a los 1000 ciclos. ¿Sí? Es la fracción de este esfuerzo último a la tensión de la resistencia de la fatiga a 2000 ciclos. Bueno, ese es A. Y B es menos 1/3 del logaritmo, ojo, este es en base a 10, ¿no? No es el natural, es en base a 10. De esa fracción multiplicada por el SUT sobre el SE.
Es la forma como nosotros determinamos estos valores de A y B, los reemplazamos acá por el número de ciclos que va a tener esa cuestión, y aquí nos dará la resistencia de vida finita. Generalmente la vida finita la utilizamos es para las aleaciones, ¿no? Las aleaciones no ferrosas. Las aleaciones no ferrosas en las cuales pues no le conocemos esto, ¿sí? No le vamos a conocer ese codo ahí, ¿sí? Porque las aleaciones ferrosas se comportan acá como si fuera una sola línea, ¿sí? Con una sola pendiente, ¿sí? Nunca tiene este codo, ¿sí? Nunca se va a presentar. Entonces, cuando son aleaciones no ferrosas, no se diseñan por vida infinita. ¿Sí no sé? Prefieres por vida finita, ¿no? Y para vida finita, pues aquí tenemos esa fórmula, ¿no? A, N a la B, donde A y B son los valores que tenemos acá. Y esta fracción del esfuerzo último de la tensión la llamo mediante una gráfica. La podemos encontrar en el libro, solamente aquí me quedaría difícil encontrarla, ¿no? Entonces, por eso está acá mejor. Entonces, mire, allá aparece esto. F es la ordenada y en el eje de las axisas aparece el SUT. El SUT. El menor valor que aparece son 700 y el mayor valor que aparece son 200. Listo. Pero mira, aquí hay que hacer esta salvedad. Esto no es K, no es T. Esto es último de la tensión. Y eso viene en el sistema inglés. Así que si queremos en el sistema, si estamos trabajando en el sistema internacional, lo que debemos hacer es convertir el valor del esfuerzo último de la tensión del sistema internacional, ¿a quién? Al sistema inglés, ¿no? Para hallar este valor. Entonces, si aquí son 120, entonces aquí buscamos el valor de 120, venimos y calculamos ese valor que nos necesitamos acá, el valor de F. No es difícil, ¿no? Y para valores mayores de 200, pues tendríamos que, esto tiende a ser constante, ¿no? Tiende a ser constante. Entonces, para valores mayores de 200, pues seguimos con ese valor. Entonces, el mayor valor que encontremos es 0,9, ¿no? Miren, 0,9 es el mayor valor que tenemos. ¿Dónde vamos? Ah, bueno, ahí terminamos. Ahí terminamos. Entonces, ojo, ¿no? Porque aquí hay algunas expresiones algebraicas que vienen para el sistema inglés, ¿cierto? Todo para el sistema inglés. Así que si nosotros estamos dando el sistema internacional, tenemos que hacer la reconversión, pero de esto nomás, ¿no? De esto nomás. El esfuerzo último a la tensión del sistema internacional lo pasamos al sistema inglés para hallar la fracción. Después ya aquí la fracción, sí, pues aplicamos lo que veníamos trabajando nosotros en el sistema internacional. ¿Correcto? Bueno, tenemos esta gráfica. Bueno, esa sería la resistencia a la fatiga, pero esa resistencia a la fatiga no es la que nosotros vamos a emplear. No es la que nosotros. Aquí creo que ya dije yo. No, esto no es. Esto aquí está equivocado, esta gráfica. Y esta es la de otro, ¿no? Entonces aquí, pues, consideré que deberíamos terminar la clase. Porque ahora este valor que nosotros obtenemos de la resistencia SE, esta que tenemos acá, la tenemos que multiplicar por unos factores, ¿cierto? Adecuarlas al entorno en que va a estar el componente mecánico. Pero sería lo que vamos a ver la clase siguiente. Bueno, por ahora, pues, inquietudes, por favor, preguntas. Inquietudes, por favor, preguntas. Preguntas, bueno, entonces si no hay preguntas, lo único que nos queda es despedirnos, ¿no? Y desearles que pasen una feliz tarde, que descansen. Y gracias por la paciencia y seguir en ese proceso del cuidado de nosotros mismos, que con eso también estamos ayudando a cuidar a nuestro entorno familiar. Bueno, que pasen buena tarde. Si hay preguntas, háganlas. Por ahora lo que voy a hacer es detener la grabación.